Vamos a recibir a la doctora Sagrario Cruz Carretero. Ella es doctora en Historia, es profesora investigadora de la Universidad Veracruzana y ha trabajado temas sobre población negra desde la perspectiva histórica y contemporánea y con una serie de publicaciones. Muchas gracias por la invitación y gracias a Casa de Humanidades por recibirnos. Que yo alabo mucho toda la programación que tiene aquí Casa de Humanidades. Recurrentemente me la envían y nunca había entrado. Entonces me siento muy honrada de estar en Casa de Humanidades y gracias a los organizadores por hacer esto tan necesario, una discusión, un foro de discusión tan necesario. Bueno, yo intitulé mi trabajo, como eran 3 preguntas, 3 respuestas, yo le puse muchas preguntas, pocas respuestas, pero son muchas preguntas que yo me hago y pocas que puedo responder. Entonces, más que venir a traer la iluminación académica, traigo muchas preguntas que hacer y que espero que estos sirvan de temas de discusión para próximos eventos y esclarecer muchas de estas preguntas que yo me hago y no tengo las respuestas. Bueno, de las preguntas generadoras que mandaron, ¿qué nombre se les da a los pueblos negros? Bueno, las comunidades negras tienen una acepción común de negros y morenos, aunque se identifican con otros términos como afromestizos en el Coyolillo y cubanos en la región del puerto de Veracruz y en la zona de Yanga y Cuitlahua. ¿Por qué se les llama cubanos? Bueno, es una relación desde época prehispánica entre el Golfo de México y Cuba, el Caribe en sí. Entonces ya se tomó como una generalización llamar a los negros en el puerto de Veracruz como cubanos. De hecho, se evita decir la palabra negro y cuando es de piel muy oscura se duplica el término cubano, se dice cubano, para no ofender posiblemente a la persona diciéndole negro, porque todavía se considera el término negro como un etnónimo peyorativo. En esta última zona, la zona de Yanga, Cuitláhuac, conocida porque fue la zona donde se estableció el negro Yanga con sus huestes en a partir de 1608, que se le concede el título de pueblo de negros libres. También existe una clasificación de negros finos y corrientes, entre muchas otras que tienen que ver con colorismo y calidad de cabello. En la zona norte del estado, en las inmediaciones de la laguna de Tamiagua, se autoidentifican como negros, morenos, aunque pueden ser identificados por otros de manera peyorativa, y eso es un término recurrente para ofender a alguien como cambujos. En la región de la cuenca del Papaloapan, de donde soy originaria y donde es originaria mi familia, y en la zona de los Tuxtlas, amplia zona de población de origen africano, que es de hecho donde se establece Cortés las primeras plantaciones de azúcar, se autoidentifican como negros y morenos en forma cada vez más creciente gracias a la ola del reciente movimiento jaranero. Esto es un movimiento que resurge a partir de la década de los 80 y que reivindica la herencia africana en este estilo musical y que hoy día se enseña en las escuelas como un taller de educación artística. Se enseña son jarocho y se enseña a bailar y a tocar instrumentos de son jarocho. Y esto ha permitido una reivindicación de la herencia africana, aunque no hay una autoidentidad del todo entre la gente grande, pero sí entre los jóvenes, que esto es un fenómeno curioso. Las formas peyorativas para referirse a los negros son, por desgracia, un etnónimo más que genera una identidad negativa. Uno de estos términos es titingo, proveniente del náhuatl tiltic, que significa negro, y que es un término que yo escuché desde niña, por desgracia, para referirse a mi familia. ¿En qué localidades o municipios se ubican? Yo cambiaré a la pregunta, ¿dónde se identifican como negros y dónde no? Es decir,
una conciencia en sí y otra para sí, en donde sí hay una autoidentidad de afros, porque afros negros podemos encontrar por todo el estado de Veracruz, pero no hay una identidad de negros como tal. A pesar de que los puertos de Veracruz y posteriormente Tuxpan fueron puertos autorizados para la entrada y venta de esclavos, aunados a una gran cantidad de negros, pardos y mulatos libres que entraron, el mestizaje ha desvanecido un fenotipo afro, mas no la cultura. En el norte está Tamiagua y Tuxpan, en el centro está Coyolillo, municipio de Actopan, en Las Iguanas, La Matamba y Jamapa, municipio de Jamapa, está el famoso que yo le llamo el triángulo africano, Cabo Verde, Mozambique y Matamba. El puerto de Veracruz, que es muy negro, la laguna, municipio de Alvarado, que también es un pueblo muy negro, Tlacotalpan, Cosamaloapan, la cuenca del Papalapan, Tlacotalpan, Cosamaloapan y Alvarado son también, y además con una presencia negra lusitana muy interesante. El Mirador, municipio de Yanga, Mata Clara, Piedra Gorda, municipio de Cuitláhuac, Chacalapa, municipio de Chinameca, municipio de San Juan Evangelista, de donde eran mis abuelos, y comunidades como Juanita, Jaltipan y sus comunidades, en fin, a todo lo largo del estado de Veracruz, que tiene la forma de un plátano, un gran plátano, encontramos una presencia afro. Existe una dificultad entonces para mapear e identificar comunidades negras, pues el mestizaje es tal que hace que la comunidad se identifique preferentemente como mestiza o blanca y minimice la herencia afro o no entienda a qué se refiere la herencia afro o se ofenda cuando les pregunta si son negros. ¿Qué los define culturalmente? Ahí es más una identificación ética, es decir, del investigador para identificar estos rasgos de origen africano, pero que no necesariamente el actor social, el individuo que vive ahí, los abraza o los identifica como afros. Hay una identidad positiva de ser negro y en contraste una gran mayoría con identidad negativa. El verbo denigrar significa convertirse en negro y es en sí misma una palabra denigrante. Nadie debería sentirse denigrado por ser negro, pero así ocurre. La ignorancia de la historia y de su pasado histórico diferencial, así como de la riqueza cultural, fomentan el rechazo o negación de reconocerse como negros. En Veracruz, a diferencia de Costa Chica, no es posible dar una lista de rasgos culturales que vinculen a los negros o morenos con danzas, máscaras y fiestas, como sucede en Guerrero y Oaxaca. Excepcionalmente, el Coyolillo en Actopan y Cuitláhuac aún conservan festividades enmascaradas, pero el resto del territorio negro veracruzano no cuenta con danzas tradicionales, pues se han perdido y estas fiestas son visiblemente afro para los investigadores, pero no para los que las ejecutan. El son jarocho es y ha sido el mejor detector de la presencia de población de origen africano, pero no es condicionante de una identidad afro. Es decir, vamos a ver soneros, jananeros, versadores, pero no se identifican con no se autoadscriben como negros. La presencia de númenes o seres fantásticos de la naturaleza asociada a mitos puede ser un elemento también característico de una ancestría de origen africano. Las brujas que se convierten en animal y salen a hacer daño, el famoso son de la bruja. Es una narración muy transparente de la creencia de estas mujeres, mujeres terribles. Las tepas, brujas de las aguas que encantan a los pescadores en la zona de Tamiagua. Brujas, mujeres terribles, son un rasgo cultural sincretizado con la tradición indígena del Nahual y es constante en las comunidades negras de Veracruz y de otras partes del Caribe, en donde encontramos estas mujeres fantásticas. Y por último, la gastronomía. Es el mejor elemento etnográfico para definir un posible origen africano. El consumo de plátano macho, yuca, malanga, uso de hojas de plátano no solo para la cocción, sino para cocinar sobre ellas. Es una práctica de los pueblos negros de Veracruz, hacer un sartén de hojas y cocinar sobre ellas, que eso también se practica en Colombia. Hornear a doble fuego,
por arriba y por abajo, que también lo comparten los hermanos Moscovos en Coahuila, conservas de almíbares y alcolaturas, el consumo de vísceras, de chivo, de borrego, de cerdo, aunado a otros platillos más, son muestra de una herencia africana no reconocida como tal. El mogomogo, la gandinga, son platillos veracruzanos de origen africano. ¿Todo esto se puede cuestionar en un censo? Claro que no. ¿Es posible concientizar a una población de origen africano sobre su negritud de una manera positiva? Claro que sí. Hay que saber cómo. Soy fiel a la investigación-acción participativa, o también conocida como investigación-acción. Parte de esta metodología es cuestionar a la propia comunidad qué quiere para sí y cómo lo quiere. Campañas de concientización, hashtag sí soy afro, hashtag sí soy negro, talleres sobre identidad, racismo, resiliencia, que eso es tan importante, hablar de resiliencia, medicina tradicional, historia oral, acciones afirmativas. Cualquiera de ellos abonará a construir una identidad afropositiva. ¿Qué es lo que los negros quieren resaltar de su propia historia y procesos sociales? ¿Qué quieren omitir? ¿Por qué se recuerdan ciertos pasajes de la historia como elementos identitarios y otros se olvidan o parecen ofensivos? Traigo a colación la molestia que causó entre líderes de opinión en la Costa Chica por la inauguración de una placa conmemorativa que marca Coajinicuilapa como sitio de memoria de la esclavitud. ¿Es motivo de molestia el recordar la esclavitud como pasado negro? ¿Es algo que tenemos que obviar? ¿O quizá plantearla en forma diferente como hecho social e histórico? ¿De quién es la responsabilidad de construir esta identidad afro, negra o morena, positiva, porque tiene que ser una identidad positiva, del Estado mexicano, de nosotros los académicos, de las escuelas, del INEGI, de las iglesias, de todos los anteriores o de ninguno de ellos? Y por eso no se han implementado acciones conjuntas y efectivas. Aquí quiero resaltar la importancia de autoidentificarse como negro, moreno o afro. La importancia de llamarte a ti mismo, de reconocerte con todas tus letras como negro. Si no te nombras, si no te nombran, no existes. ¿Es posible con una sola pregunta dilucidar una identidad indomestiza o euromestiza con un pasado afro, confusa, incluso para los doctos que han resuelto su árbol genealógico? Aquí quiero resaltar una terapia que está de moda, que es la terapia de constelaciones. No sé si han oído algo hablar de eso, que les piden a los pacientes que reconstruyan su árbol genealógico y de repente se topan con negros. Entonces es un shock, ¿no? Porque están reconociendo un pasado histórico diferencial, pero no se asumen como tal. Entonces, ¿cómo identificar a estos mestizos con estos pasados, estos árboles con un montón de ramas? ¿Son negros o solo son los negros de las comunidades? ¿Qué pasa con todos esos afrodescendientes nacidos de migrantes que no nacieron en comunidad? ¿Cómo se reconocen? ¿Cómo no caer en el colorismo y en el esencialismo tan criticado y sancionado en esta clasificación identitaria? Es todo un reto, y más si los etnónimos usados son eufemísticos para los encuestados. Afrodescendiente, la palabra, por ejemplo, afrodescendiente, que no les dice nada, que suena como una enfermedad para las gentes de las comunidades. Cito un pasaje. Estábamos en un congreso de medicina tradicional en Jalapa, llevaron a varios médicos y médicas tradicionales de Veracruz, y entonces una chica jaranera se levanta y dice que está muy contenta de que haya médicas tradicionales de San Juan Evangelista, que es una comunidad afro, que es donde les digo nacieron mis abuelos, y dice que está muy contenta de tener una curandera afrodescendiente, y ella le contesta: yo no soy eso de afro no sé qué, como usted dice, señorita. Allá en San Juan Evangelista, Veracruz, somos gente normal,
respondió una curandera tradicional, evidentemente afrodescendiente, que hubiera respingado si se le dice negra. Hay una adscripción émic y otra étic. La émic es cómo se reconocen los actores sociales, la étic es la que nosotros los investigadores usamos para identificarlos y que puede ser distinta o igual o contrastante para cada grupo identitario. La adscripción émic es como el grupo se reconoce y la étic es como el investigador los reconoce o define. Hay que respetar las adscripciones émic. De lo contrario, la pregunta del censo sobre autoadscripción seguirá sin entenderse. De lo contrario, el imponer etnónimos seguirá siendo un fenómeno neocolonial interno. No le supe mover aquí a la computadora, quería yo mostrarles unas imágenes, no sé si tenga tiempo, señor moderador. ¿Sí? Claro. ¿Alguien me puede auxiliar, por favor, para quitar esa imagen y abrir un PowerPoint? Son 6 imágenes nada más. Pásale, por favor. Bueno, esta es una imagen de los enmascarados de Coyolillo, que les decía yo, que es de las pocas evidencias de festividades enmascaradas que contrastan con la riqueza que puede tener Costa Chica. Aquí solamente 2 lugares se ha identificado con danzas o festividades enmascaradas, que además simbólicamente es muy rica. Coyolillo está ubicado al lado del Cerro del Congo, sobre el Valle de Mozambique, que puede darles muchas pistas de esta herencia africana. Y los actores se les llama negros, que tiene también, Víctor Turner se volvería loco aquí con tantos símbolos tan interesantes. A ver, la que sigue, por favor. Estas son las máscaras. Son muy similares a las de Costa Chica para el caso de la danza. De los tejorones, exactamente, y también en Michoacán para la negrada. Ahí hay un común denominador. ¿Quiere que yo le pase? Usted me hace favor, muchas gracias. Aquí sigue. Esta es la máscara que empezaron a usar porque hay una gran migración de los negros de Coyolillo a Chicago y adoptaron la máscara de los Bulls de Chicago. Coyolillo es un barrio de Chicago, Chicago es un barrio de Coyolillo, ya no sé. La que sigue, por favor. Y esta es la máscara de madera que ya empezaron a hacer y adoptar una serie de elementos afros como Martin Luther King, Malcolm X e identidad de afrolatino, que eso es un término usado en los Estados Unidos que está cambiando también los etnónimos. Es algo dinámico. O sea, no es una lo que podemos encontrar ahorita es una fotografía del momento, pero esto es algo dinámico. La que sigue, por favor. Bueno, este es el letrero que está a la entrada de Coyolillo. Y ahí es donde ellos se reconocen como afromestizos, que es un término usado por Aguirre Beltrán y que ahí sí mea culpa porque nosotros iniciamos las investigaciones allí en 1989 e inducimos este término. Entonces, sinceramente yo no tenía visión de qué alcance puede tener el trabajo antropológico sobre la identidad de una comunidad. Ahora me doy cuenta que sí somos actores muy importantes y que lo que hagas, digas o dejas de decir o dices sin medir tus palabras tiene consecuencias. La que sigue. Esta es otra de las danzas enmascaradas que se celebra en Semana Santa, son los Judas, y que es una danza, una teatralización, es un ejemplo espectacular, que implica la captura de esclavos. Es un ejemplo impactante, a mí me impactó. No voy a hablar de la naturaleza de estas, pero es de los pocos ejercicios actorales que encuentro con el uso del tambor, porque ustedes saben que el tambor se prohibió y se persiguió en la Nueva España, entonces de los pocos donde existe el tambor, y de culto a los ancestros. La que sigue, por favor. Y se ejecuta en la zona de Yanga, que ellos no reconocen, a pesar de la fama y el emblema que Yanga significa, no se reconocen ni como pueblo negro, ni como pueblo afromestizo, ni moreno, ni nada. Es primer pueblo primer pueblo libre de América. Y bueno, hablando del censo, ya no intercalé las diapositivas con lo que yo hablaba. Yo hice un trabajo sobre los censos para ver hasta cuándo se hacía la autoadscripción.
No voy a ahondar en eso. Me llamó mucho la atención que en el censo del 2000 hubiera un indiómetro, porque consideraban zonas muy indígenas, medianamente indígenas y escasamente indígenas. Entonces, cuando empezó la encuesta del 2015, yo pensé que iban a considerar también un negrómetro. No hay así. Sé que estadísticamente se podría sacar, ¿no? Pero llama la atención de que ya empezaban a coquetear con la autoadscripción porque ya tenían matices en el reconocimiento identitario. Claro que esto era por el habla, la competencia del habla lingüística, del habla indígena, perdón, de las lenguas indígenas. La que sigue, por favor. Y un ejemplo de que estos etnónimos no corresponden a la realidad es lo que encontré en Songolica. Por ejemplo, en Songolica estos etnónimos son muy interesantes porque Macehual es indígena que habla una lengua pero que tiene producción agrícola. Pinome, el indígena que habla lengua indígena pero no es agricultor. Coyot, el que habla la lengua pero está ladinizado. Gente de razón o castilán, mestizo que habla español. La que sigue, por favor. Y como ven, estos etnónimos INEGI ni los toma en cuenta. O sea, nada más pregunta si habla lengua indígena o no, pero al interior de cada comunidad hay todo un filtro. Estos son los etnónimos que yo encontré en Mata Clara, que es una de las comunidades afro de Cuitláhuac. Y como ven, son 18. Vamos a incluir las 18. ¿El INEGI les va a hacer caso a estos etnónimos? Claro, esto ya ha cambiado. Y no todos son de negros. Por ejemplo, la de Charro son migrantes que llegaron en la época del porfiriato con un proceso de blanqueamiento que Porfirio Díaz implementó para blanquear zonas negras con migrantes blancos de Michoacán, Guanajuato y Jalisco. Entonces, por eso les decía que mi participación tiene más preguntas que respuestas y que realmente es complicado, pero lo que sí es claro es que afrodescendiente no es un etnónimo que la gente entienda, y que yo espero que INEGI haga caso de preguntar negro o moreno, porque va a ser etnónimos más cercanos a la realidad cotidiana de las comunidades. Muchas gracias. Bien, pasamos a la parte de preguntas. Y me llamó mucho la atención este término que usa cuando dice lo que dejas o dejas de decir. Yo quiero preguntar, como académica, lo que digas o dejes de decir, ¿qué implicaciones o consecuencias puede tener a favor o en contra del reconocimiento? Sobre todo, entendiendo que muchas veces se cree que la academia tiene el poder y razón en su palabra. ¿Respondemos o primero te pregunto, ¿no? Yo creo que sí, nada más tomar nota. Una hoja. Aquí, compañera. muchas gracias. Sí, yo creo que va a ser más fácil. Bueno, ¿sí? Yo quería, bueno, no es una pregunta para Sagrario, pero sí pienso que también algo que hablaba hace un rato Guadalupe, que me llama mucho la atención en la anterior encuesta y en esta, de cara al 2020, la necesidad de establecer un solo término para la autoadscripción y para la denominación, ¿no? Sobre todo cuando hay experiencias en otros países donde hay 5 términos que han sido definidos a partir de los procesos comunitarios y de los trabajos sociales y políticos que han hecho los mismos pueblos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Ecuador, en Colombia, tienes 5 posibilidades de autoadscribirte y eso no tiene ningún problema con las políticas públicas ni con los procesos. Entonces, me llama mucho la atención y quizá creo que habría algo que preguntarle al INEGI o preguntarle a las personas que están haciendo la asesoría para la encuesta, ¿por qué la limitante a un solo término? Pensando, por ejemplo, en los mascogos que no se van a reconocer en ninguno de esos, porque ser mascogo es otra cosa diferente, ¿no? Entonces, eso me llama la atención. Lo segundo es que creo que cuando hacemos este tipo de trabajos, y me parece muy chévere que Sagrario lo diga ahora, que, ¿no?, que la academia
impone términos, impone directrices, impone identidades, también pensarnos que cada vez que hablamos de la herencia africana estamos hablando como si fuera algo homogéneo, ¿no? Es decir, hablamos de las herencias africanas y de la búsqueda de las raíces africanas como si estuviéramos hablando de un África homogéneo, ¿no? Y bueno, ahí está el hashtag, África no es un país, es un continente, ¿no? Entonces, quizás esta idea también de buscar esa herencia africana tendría que empezar a ser más precisa de qué tipo de África estamos hablando en México cuando buscamos esa herencia africana. O sea, en realidad, ¿con qué tipo de África estamos relacionados? Porque eso también creo que ayudaría un poco en términos políticos a definir algo. Y lo otro, y como digo, no son preguntas para Sagrario, sino como para la reflexión. Me parece complicado que no haya posibilidad de articular diálogos desde las diferentes personas que están trabajando sobre el tema en México, ¿no? Porque al final lo que termina es restando y nunca sumando en un proceso como este, en el que, bueno, acaba de pasar en la constitución de la CDMX, en el que simplemente bajas el reconocimiento y san se acabó, ¿no? O sea, quitas el reconocimiento y parece que no sucediera nada con las personas afromexicanas que están viviendo en la ciudad y con las personas afrodescendientes, que no es la misma cosa, que viven en la ciudad. Entonces sí me llama mucho la atención que en este espacio la ausencia de algunos actores en los que habría que estar discutiendo para esta encuesta del 2020. Entonces preguntarnos de qué manera en realidad podemos articular diálogo y podemos articular acciones para que haya un reconocimiento de los pueblos negros, morenos, jarochos, mascogos, afrodescendientes, afromestizos, afrozapotecos, como se dice alguna gente en Coajinicuilapa, ¿no? Que son afrozapotecos. Y no, o sea, ¿de qué manera? Y esta sí es una pregunta, podemos articular diálogos y podemos articular acciones en miras de la encuesta del 2020 y del reconocimiento constitucional en todo el territorio. ¿Sí? Buenos días, mi nombre es Francisco. Yo vengo un poco a oír, vengo de otras disciplinas, soy economista. Un poco mi duda o reflexiones, a mí, conociendo las encuestas del INEGI y los datos agregados, me da la impresión que vienen hechos como con un diálogo, con una idea más externa, ¿no? Esto de los afroamericanos se me hace como un discurso más importado que hecho aquí en México. Entonces mi pregunta es, ¿cómo, a quién le correspondería hacer un diálogo sobre los pueblos negros en México? O sea, a los académicos, a los activistas, no sé, me parece que eso es, como que eso falta, que los economistas que hacemos las encuestas a veces, pues abramos más la cabeza. Sí, al micrófono por aquí con Mario Zúñiga. Doctora Sagrario, mi pregunta es, bueno, gracias por su ponencia, muy ilustradora. Mi pregunta es, con la Academia Veracruzana, ¿cuál es el estado actual que guardan las investigaciones ahí con ustedes en cuanto a la herencia afro en Veracruz? O sea, el estado actual, y también qué dificultades presentan ustedes hoy en día para llevar a cabo esa tarea, ¿no? Esa sería mi pregunta. Bueno, dos. Buenas tardes, Sagra. Es como siempre un placer oírte, y ahorita que estabas hablando del indiómetro y el negrómetro, yo creo que sí hubo negrómetro, porque en la desagregación de los datos dice se considera y se considera en parte. Entonces, ese en parte lo dio el encuestador. Ellos tenían un apartado cuando decía, cuando duda, se considera en parte, porque no te lo preguntaban así. Entonces también ahí hay que checar, yo creo que también hubo un negrómetro, ¿no? Porque si ya ponemos los que se consideran en parte, por un pequeño titubeo o puede ser de que me estoy reflexionando si me considero, o me estoy diciendo, bueno, apenas me están preguntando
¿qué no me ven? O sea, ¿cómo responder esa primera pregunta inusitada pero que sí existe esta de que se considera los que respondimos de manera afirmativa de una vez sí y los que nos quedamos como dudando y después dijimos sí, entonces se considera en parte y eso también sí habla de de un negrómetro, como tú lo podrías decir, impuesto por el encuestador y el INEGI, no por las personas que están siendo encuestadas. Gracias. No sé si haya más preguntas. Está el compañero. Bueno, muchas gracias por la presentación, muy interesante. Gracias a ustedes. Creo que plantea esta pregunta de cuáles son las condiciones sociales para la circulación de categorías de identificación etnorracial y un poco más allá la relación entre lo ético y lo émico, ¿no? Es decir, cómo las categorías de análisis se convierten en categorías sociales. Podríamos pensar del presente y del futuro, pero mi pregunta es más como el pasado. Entonces, como en un ejercicio autorreflexivo tal vez, ¿cuál creería usted que fueron esas condiciones para que la categoría afromestizo, tan particular del caso mexicano, circulara y llegara, digamos, a volverse tan propia de tantas comunidades aquí? Compañera Guadalupe. Bueno, más que una pregunta, no le quiero hacer a Sagrario, sino quiero hacer una mención de que, viniendo a colación todo esto sobre la encuesta del INEGI, no se llevó a cabo en todas las comunidades, ¿sí? Se llevó en algunas. La encuesta no se llevó a cabo en todas las comunidades y no se llevó, por ejemplo, en Tamiahua, a la cabecera municipal, solamente algunas comunidades. Y a las comunidades que les tocó, no son afrodescendientes. Entonces, ¿cómo iban ellos a contestar esta pregunta? Esta es una parte nada más para reflexionar. ¿Sí? Gracias. Gracias, buenas tardes. Mi nombre es Eric y es una pregunta así muy personal, por lo que por lo que nos compartía. Me imagino que usted se considera, digamos, émic, también se considera de origen negro, aunque fenotípicamente no lo sea. Pero entonces la pregunta es, ¿cómo es que ha conjuntado en su vida el ser étic y émic al mismo tiempo? Bueno, si ya no tienen preguntas, yo tengo una. Bueno, es interesante esta categoría de los de razón, porque tiene varias implicaciones en términos de estas formas regionales de dirigirse hacia los otros, ¿no? Entonces la pregunta es si en todas estas áreas culturales está presente el término de gente de razón. ¿Ya no hay más? ¿Ya? Parece que ya, ¿no? Voy a tratar de ser breve. No, segunda ronda ya no, por favor. Bueno, a ver, la pregunta de Israel, la responsabilidad de los académicos. A mí me quedó muy claro una anécdota que me contaron cuando yo tomaba clases en la licenciatura. Franz Boas va a la zona del Polo Norte y empieza a trabajar. Él era geógrafo y fue a investigar algo tan trascendental como los colores del hielo, que a nadie le importaba más que al imperio austrohúngaro. Y de repente se encuentra con los esquimales y queda fascinado con esa cultura y se convierte en etnógrafo. Y entonces él quiere sacar datos de historia oral, pero los viejos inuit, los esquimales, le dicen que sí le van a contar historias, pero él también tiene que contar historias. Y entonces Boas no sabe qué contar y empieza a contar la Ilíada y la Odisea.
Entonces era así como los cuentos de Sherezada, ¿no? Que el viejo inuit contaba uno y Boas otro, y así era un toma y daca, toma y daca. Él regresa 10 años después y quiere, con sus alumnos, y quiere seguir registrando historia oral, y le empiezan a contar la Ilíada y la Odisea inuit. O sea, ya los personajes, las sirenas, todo el caballo de Troya, todo ya era inuit, era de hielo, o sea, todo era un escenario inuit. Entonces Boas se dio cuenta de la responsabilidad que tuvo en cambiar la historia oral y cómo inventó la tradición. Y así como han llegado gente de muy buena fe a dar cursos de tambor, cursos de danza africana, de repente se inventa la tradición en estas comunidades. No es solamente los antropólogos, estamos bombardeados de montonal de datos culturales. Claro, los antropólogos tenemos una responsabilidad muy importante, porque incluso puedes hacer denuncia de gente que pueda tener riesgo de ser perseguido por tu trabajo etnográfico. Y ha pasado, que han violentado la intimidad de la gente sin cuidar el anonimato. Entonces, sí creo que tenemos una responsabilidad bien grande. Yo, cuando llegué allí en 1989, no tenía idea de que impactaríamos de tal forma. Y que una comunidad que se decía cubana, hoy se reconozca como afromestiza. Y ahí contesto lo que preguntó usted, de por qué se acogió el término afromestizo. Fueron por las publicaciones. Empezamos a publicar, y entonces con fotos espectaculares de un fotógrafo fabuloso, Daniel Mendoza, nos publicó La Jornada, publicó Aeroméxico. Aeroméxico tiene difusión en todo el mundo. Y entonces el Coyolillo de repente fue conocido en todo el mundo y empezaron a llegar negros de todos lados. Bueno, para no hacerles el cuento largo, hoy día en Coyolillo dan collares de Mardi Gras, del Carnaval de Nueva Orleans. Entonces, es un bombardeo de rasgos culturales, y ahí tuvimos que ver. Yo fui la que fui a buscar al de Aeroméxico para que nos publicara. Entonces, realmente no mides los alcances. Pero igual pueden pasar situaciones terribles como con Oscar Luis y los hijos de Sánchez, ¿no? Que persiguieron a la familia, acosaron a la familia, y Oscar Luis terminó deportado de este país. Entonces, no puedes medirlo. Creo que tienes que guardar las reglas del método antropológico, el anonimato de tu informante, ser muy cuidadoso con lo que omites. Es una autocensura por cuidado, ¿no? Por cuidado para ti y para con quien estás trabajando. En un estado como el de Veracruz, que estamos rodeados de violencia, no es un secreto, estamos rodeados de violencia, más aún. Entonces, realmente no tengo la fórmula, Israel. Lo que sí sé es que lo que tú dices como antropólogo puede molestar a mucha gente. Lo puede molestar. ¿Para qué les doy casos? Han pasado muchos y recientes. Un solo término en todo el país, lo que mencionó Giovanita. Es claro que la verticalidad no ha funcionado, ni en los sistemas médicos, ni educativos, ni legales. Que se tiene que adaptar un traje a la medida. Claro, el Estado mexicano no le alcanza para hacer algo así, pero va a tener que adaptarlo. De lo contrario, va a seguir habiendo un subregistro, no solo de población indígena, sino también de población negra. ¿Por qué se negó? ¿Por qué la limitante de etnónimos? Lo que nos dijo, y varios estuvieron presentes en la reunión, es que después de 4 etnónimos la gente ya no escucha, no entiende. O sea, somos idiotas, ¿no? O sea, si te preguntan si eres negro, moreno, prieto, o no sé qué otros, jarocho, como propusimos para el caso de Veracruz,
Ya en el segundo la gente no escuchó los otros y entonces o te dicen el primero o el último, entonces es confuso. Y particularmente recuerdo la explicación que dio el INEGI, que Moreno no lo incluían porque también había gente indígena morena y ahí había un subregistro. Ajá, o sea, había una confusión ahí de ser moreno indígena o ser moreno de origen africano. Entonces, por eso Moreno estaba descartadísimo. Y en relación con qué tipo de África nos relacionamos, sí es claro que no es lo mismo África Oriental, África Occidental y los negros de las Filipinas, que eso es también una gran omisión. Esta herencia filipina negra que no vemos, no la vemos. Es una herencia negra melanésica que está invisibilizada también y está viva sobre todo en Costa Chica. En los ritmos, en la música, en los instrumentos, en los bordados, en un montón de rasgos culturales y que no vemos. Pero es precisamente con esta verticalidad que ha procedido el Estado mexicano. Y esté nosotros demandar que se hagan trajes a la medida y que los etnónimos se apliquen según cada región, por lo menos uno de cada región. ¿Cómo articular el diálogo? No tengo idea. No tengo idea cómo articular el diálogo. El juego de los académicos es un juego de egos y es muy difícil compaginar esos egos. Entonces no tengo la fórmula. Entoloacharlos, no tengo la idea, no tengo idea. ¿Y a quién le corresponde hacer el diálogo? Yo aplaudo que sea la máxima casa de estudios quien haya convocado esta reunión, porque es la hermana mayor de las universidades y que yo me pongo a la disposición para apoyar en lo que sea para lograr el diálogo del primer trimestre del año que entra y comprometo a mi universidad para que se haga y el gobernador ya me dijo que sí va a apoyar, entonces yo espero que sí. Ahorita está con muchas ocupaciones, pero me dijo, él está a favor de reconocer toda la multiculturalidad del estado de Veracruz. Yo sé que es un juego político, pero hay que aprovechar esta coyuntura. ¿Cómo está la Academia Veracruzana? No hay muchos académicos estudiando el tema afro. Están trabajando mucho sobre fiestas. Culturas Populares se ha enfocado mucho en rescatar las festividades, las imágenes, y que eso es muy importante, porque son elementos identitarios. Pero no ha habido esta comunicación con la parte legislativa para que haya un reconocimiento. Mi aproximación con la Cámara ha sido de risa. Les cuento rápido, fui a ver al diputado que tiene a cargo la parte de los grupos étnicos y le dije que quería que me ayudara para el reconocimiento de la población afrodescendiente. Yo le dije el reconocimiento de los afrodescendientes y el ilustre me dijo que fuera a ver al del Partido Verde, que él se encargaba de esas cosas. Creyó que le estaba hablando de un animal. Así fue. No miento, así fue. Entonces, ahorita está una nueva Cámara, tenemos mayoría de Morena y yo tengo la esperanza de que sea gente más preparada y más dispuesta al diálogo político y el reconocimiento de la población negra en Veracruz. Bueno, Betty que comentó que sí hubo negrómetro. Ya comenté lo del término afromestizo para que se hiciera popular, lo EMIC y lo ETIC en mi vida, bueno, y lo de gente de razón. Yo no sabía que mi familia era negra, o sea, yo oía que ofendían a mi abuelo, el término titingo que mencioné, que viene de tiltlic, que es negro. Cosamaloapan es una comunidad que está inmersa en una zona comercial donde hay muchos popolucas. Mi abuelo es negro popoluca, era negro popoluca. Y eso usaban para ofenderlo.
Ese término usaban para ofenderlo. Entonces era una palabra prohibida. Pero yo no estaba consciente de que la familia era negra hasta que fui a Cuba. Yo cumplí la mayoría de edad y me largué a Cuba de pinta. Y cuando llegué allí me di cuenta que la comida era como la de la cuenca, que la gente era como la de la cuenca, y de repente enseñé una foto de mi familia y me dijeron, pero si son negros. Y yo dije, no, somos veracruzanos, ¿no? Y cuando yo regreso y le pregunto a él por qué no me había dicho que éramos negros, él me dice, es que no somos negros, mija, somos morenos. Y entonces es descubrir una raíz que estaba omitida, negada, velada, prohibida. Hasta la fecha yo les puedo decir que es muy doloroso hablar de este tema. Que una de mis tías, cuando salen las fotos, no sonríe porque el contraste de sus dientes con su piel le molesta. Le hicieron mucha burla desde chiquita por eso. Y que es un tema difícil, doloroso. Y fuimos muchos nietos, fuimos 47 nietos. Y entre los primos es un tema que ya se habla más, que ya se acepta más, no todos, pero sí es un tema que ya se discute más abiertamente, a veces con bromas. Y finalmente uno de los tíos me sacó el árbol genealógico y de donde encontró en los registros de Cosamaloapan los 3 hermanos Cruz que llegaron de Canarias a cortar caña y eran gente de color. Así están registrados, los 3 hermanos Cruz. Entonces esa fue la prueba para mí fehaciente de tener un registro en donde ya se identificaban negros de Canarias, cortadores de caña, que llegan a la zona de Cosamaloapan en 1812, con nombre y apellido. Pero no es algo que ellos quieran hablar, no es algo que acepten, abracen con orgullo, ni se autoidentifican como negros. De hecho, es, como les digo, motivo de broma, de burla. Y que todo el tiempo yo estoy recalcando que todo es negro, entonces me hacen muchas bromas al respecto. Por mi familia, la familia que yo formé, sí he tratado de inculcar esta identidad negra. Y también ha sido muy problemática porque mi hija desde chiquita exigió que hubiera angelitos negros en Navidad. Y la corrían de a tiro por viaje de las escuelas por denunciar actos racistas y discriminatorios. Pero creo que es la trinchera donde tenemos que luchar desde la casa. Y no ha sido fácil, precisamente por el racismo tan larvado que tenemos en las familias y por la pigmentocracia, que jerarquizamos a los hijos por el color de piel y cada hijo los ordenamos por tonos, y que eso es algo que se tiene que cambiar. Bueno, no sé si contesté, les agradezco mucho su paciencia. ¿Faltó algo? Lo de razón, perdóname. Bueno, la gente de razón, este término se usa en Songolica. Songolica está en la región en las inmediaciones de Orizaba, y esta población indígena tiene contacto con los negros de la zona de Córdoba, Yanga y Cuitláhuac, porque son braceros cortadores de caña. Cerraron, a partir del cierre de los ingenios en el 2000 con Fox, este contacto disminuyó, pero estas categorías que yo les mostré, de las 18 categorías, responden a esta coexistencia de indígenas que usan el término gente de razón con los negros. Una de las categorías es chinto. Los negros les dicen a los indios chinto. Y los indios hablan de gente de razón a los mestizos. Entonces, son términos coloniales que se siguen usando hoy día y que no favorecen la discriminación porque generan jerarquización y categorización. Entonces, por eso yo insisto en la identidad positiva, generar una identidad positiva, que esté en chino sí, pero hay que generarla desde las escuelas, desde el kinder,
generar una identidad positiva, y los talleres son fundamentales. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias por su paciencia. Les agradezco. Un aplauso.